Justicia Kevin Gallardo. En este momento escucharemos la intervención del legislador César Palacios, en la que se constituye la segunda intervención de esta jornada. Escuchan a través de los medios de comunicación, señor presidente, colegas asambleístas. El Ecuador irrumpió en el constitucionalismo moderno cuando el pueblo ecuatoriano votó a favor de la nueva Constitución. Recordemos la evolución del Estado, el Estado liberal de derecho, el Estado social de derecho, para luego de la Segunda Guerra Mundial establecerse en la mayoría de países del mundo el Estado constitucional de derecho. Sin embargo, la Asamblea Constituyente ecuatoriana, con el apoyo del pueblo del Ecuador, determinó que nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia. Por eso es que va más allá del Estado constitucional de derecho, porque existen estados constitucionales de derecho que permitieron el apartheid, que disminuyen y vulneran los derechos de las mujeres, entre otros temas. Pero aquí se dio preponderancia a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la justicia para impartir estos derechos. Por eso que es importante que la administración de justicia fallida en el sistema judicial ecuatoriano, cuando un ciudadano se ve abocado a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas sentencias sean cumplidas. De allí la necesidad de contar con una norma jurídica que dé el seguimiento, cooperación e implementación de un sistema para que el Estado ecuatoriano pueda cumplir con sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos. Y vamos a la realidad, porque aquí no se trata de dar discursos, de hacer peroratas académicas. Tenemos que confrontar la realidad de lo que pasa en nuestro país. 32 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 23 son cumplidas parcialmente y 9 no han sido cumplidas. En términos generales, nuestro país no ha cumplido con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos como el de Consuelo Benavides, que ya datan de 30 años. El Estado lo único que hizo fue responsabilizarse por esa muerte, responsabilidad del Estado, y pagar indemnizaciones. Y lo mismo ha ocurrido con otros casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se adopta la política de que yo soy responsable y ten la indemnización. Y como dicen el pueblo, quédate frío. No se trata de eso, colegas legisladores. Se trata que debemos cumplir a cabalidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del sistema americano de derechos humanos con el Pacto de San José. Pero también existe, pues, queridos amigos, otro sistema, que es el sistema universal, el sistema donde constan los tratados internacionales, las decisiones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. Esas decisiones que quería pedirle, señor presidente, con la anuencia suya,
que el señor secretario lea el inciso segundo del artículo 424 de la Constitución. Secretario, por favor, proceda. Con su venia, señor presidente, inciso segundo del artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Muchas gracias, señor secretario, señor presidente. Es ahí pues la norma constitucional. Por eso se nos diferencia, porque tenemos un Estado constitucional de derechos y de justicia. El artículo 24 en su inciso segundo, lo acabamos de escuchar, en donde los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el país deberán también ser respetados. Y quería referirme al informe, un informe que realmente, con todo el respeto del caso, parece ser elaborado por estudiantes de Derecho. Nos hablan de redundancia, nos hablan de duplicidad normativa. Recuerdo cuando se me acerca un ciudadano en la provincia de Santa Elena a decirme: ingeniero, mi esposa tiene cáncer terminal. Ha tenido 16 operaciones, 9 han sido gratuitas, se les ha reconocido justamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y las otras restantes hemos tenido que pedir ayuda a fundaciones, a entidades privadas. Y ahora se nos dice que hay normas redundantes, cuando la Constitución, como todos sabemos, es la norma madre de la cual tienen que salir normas secundarias, precisamente para que se cumplan lo que dice la Constitución. Entonces no hablemos de duplicidad normativa, no hablemos de redundancia, no hablemos de que puede haber una dificultad al interpretar la norma. Por lo tanto, queridos colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos ve, que nos dicen cómo puede ser posible que en el siglo XXI no puedan ser cumplidas las resoluciones, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o puedan ser cumplidas parcialmente. No podemos archivar, colegas asambleístas, una ley que debe permitirnos el cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano, porque un país sin administración de justicia no es un país democrático. Un país sin administración de justicia va a estar señalado por las futuras generaciones como un país que incumple, un país paria a nivel internacional, porque incumple los tratados internacionales en donde su palabra ha quedado deshecha si es que no damos trámite nuevamente al debate de esta ley que nos merece. Muchas gracias, queridos colegas.